Volvemos a Job. El tercer ataque ha comenzado. Al igual que los primeros dos ciclos, el primero en hablar ha sido Elifaz y en el tercero, una vez más, él toma la iniciativa. Diría yo que sus hirientes comentarios son repetitivos. Sí, elocuentes por la parte poética, pero repetitivos y agotadores. Lo que sí es nuevo en esta tercera intervención es que Elifaz ahora acusa a Job abiertamente de ser un hipócrita. Ya bastante duro es que se acuse a alguien de pecar sin dolor y sin culpa. Pero es más doloroso aún ahora que se le diga que no hay consistencia entre lo que predica y lo que hace, entre lo que siente y lo que se dice. Esto es como dar palos al que ya está en el suelo, refiriéndome a que el que está en el suelo es Job. Sabemos que hipocresía es un vocablo que viene del griego, que significa fingir, actuar, una persona que usa una máscara para aparentar a alguien que no es. Vaya mordaces comentarios que Elifaz ocupa para consolar al adolorido, y lo digo con toda la ironía posible. ¿Quién puede consolar diciéndole hipócrita al que ya sufre? Pienso que más de alguna vez aquellos que están luchando por ser cristianos han sufrido la crítica de que alguien les acusa de ser hipócritas. Y duele más cuando los que acusan son los más cercanos a nosotros. Con cierta frecuencia pienso que hay personas que no toman la decisión de recibir a Jesús y de levantar su mano y hacer la oración porque ellos temen ser hipócritas. Sienten el deseo de dar ese paso de fe, se sienten cómodos en la iglesia, disfrutan estudiar la Biblia, respetan todo esto y debido al respeto que sienten, creen, yo no puedo cumplir, hay cosas que debo cambiar, no quiero ser un hipócrita, no quiero que se me acuse de ser alguien así. Y por ello no toman la decisión de tener un compromiso con nuestro Señor. Es un grave error, y lo van a descubrir ahora. Ustedes van a corroborar que no hay forma de satisfacer a aquellos que les acusan de ser hipócritas. De una u otra forma, siempre se las arreglarán para lastimarle. Este estudio particularmente me emociona porque a pesar de los ya varios años que tengo de estar luchando por ser cristiano, no he podido quitarme de encima aquellos que insisten en decir que soy un hipócrita. Y por supuesto que yo estoy lejos de sentirme íntegro como Job, pero me gustaría mucho saber cómo respondió Job ante estos hipócritas, porque no solo me amargan la vida a otros, sino que también cierran la puerta que otras personas vengan a Jesús, porque ellos dicen que hay hipocresía. Bueno,
Esto y más vamos a estudiar en el sermón de hoy titulado ¿Cómo responder a los que le acusan de ser un hipócrita? Vayan a Job capítulo 22. ¿Cómo responder a los que le acusan de ser un hipócrita? Capítulo 22, libro de Job. ¿Listas sus Biblias? Vamos al versículo 12. 22, 12. ¿No está Dios en la altura de los cielos? Mira lo encumbrado de las estrellas, cuán elevadas están. Y dirás tú, ¿qué sabe Dios? ¿Cómo juzgará a través de la oscuridad? Las nubes le rodearon y no ve, y por el circuito del cielo se pasea. ¿Quieres tú seguir la senda antigua que pisaron los hombres perversos, los cuales fueron cortados antes de tiempo, cuyo fundamento fue como un río derramado? Decían a Dios, apártate de nosotros. ¿Y qué les había hecho el Omnipotente? Les había colmado de bienes sus casas. Pero sea el consejo de ellos lejos de mí. Verán los justos y se gozarán. El inocente los escarnecerá diciendo, fueron destruidos nuestros adversarios y el fuego consumió lo que de ellos quedó. Oremos. Por favor, Señor, rogamos que tu Espíritu hable a nuestras vidas y que todos podamos crecer en el estudio de tu palabra. Gracias por ser bueno en Cristo Jesús. Amén y amén. Aquellos de ustedes que han salido del anonimato de sentarse cómodamente cada domingo y que han decidido dar un paso más e involucrarse en hacer algo que sirva al prójimo para honrar a Dios, estoy convencido, más de una vez usted tuvo que haber recibido la acusación de ser un hipócrita. Insisto, quienes han salido de la comodidad y del anonimato de sus sillas, y debo recalcarlo, los que nunca han sido acusados de nada, es porque nunca han hecho nada. Nadie sabe sus nombres. No hace nada para servir al prójimo. No se involucra en nada. Su único compromiso en la comunidad es sentarse en una silla y escuchar un estudio. Nadie le acusará de eso. Sin embargo, si usted es de los que dejó ese anonimato, bueno, seguramente esto va a ayudar. Más de alguna vez creo que usted se ha sentido culpable. No por los comentarios que sus detractores hacen. Se ha sentido culpable porque no ha logrado a plenitud cumplir con lo que usted se ha propuesto. Estoy diciendo que hemos querido ser un poco mejor y no hemos conseguido a plenitud eso. Eso nos hace sentir culpables. No necesitamos que ningún entrometido opine en nuestras vidas. Nosotros sabemos que hay cosas que aún no hemos resuelto. Lo que nos dificulta es que ante esa frustración de no haber alcanzado a plenitud lo que nos hemos propuesto, vienen los ataques de los entrometidos que nos acusan de ser hipócritas. Allí es donde el conflicto crece. Me emociona saber que Wiersbe
en su libro respecto a Job, él describe al hipócrita como una persona que ni siquiera trata de alcanzar un propósito, pero quiere hacer a otros que tiene un propósito. Insisto, hipócrita, según Wiersbe, es una persona que ni siquiera intenta alcanzar un propósito, pero quiere hacer creer a los demás que sí tiene propósito. Por supuesto, lo que profesa jamás está de la mano con lo que hace. Esa es una persona hipócrita, no una persona que está luchando para cumplir su compromiso, no una persona que en esa lucha se equivoca una y otra vez, pero sigue luchando. Esa persona no es una persona hipócrita. Solo los necios creen que las iglesias están llenas de personas sin errores. Y si usted nunca lo escuchó, qué bueno que yo tengo el privilegio de decírselo. Las iglesias son como un hospital para el alma. Aquí no hay un grupo de personas saludables que no necesitamos de médico. Este es un hospital lleno de personas enfermas. Algunos, la enfermedad es bastante grave, otros probablemente solo necesitan mantenimiento, otros sus enfermedades son contagiosas, otros sus enfermedades son sigilosas. Estoy hablando del alma. Así es que estar aquí y tener errores no los vuelve hipócritas. Si usted es una persona que reconoce su error y que está luchando para corregirlo y que se avergüenza de no honrar a plenitud a Dios con sus vidas, eso solo lo vuelve un cristiano que está luchando y prosiguiendo a la meta. ¿Quién es entonces un hipócrita? Esta definición creo que es un poco más práctica. Dice Charnock, un predicador muy reconocido en literatura inglés: hipócritas son los que son cristianos en la cena, paganos durante el día en sus trabajos y negocios, y demonios en sus closets. Esos son hipócritas. Curiosa definición práctica. Cristianos mientras están en la cena y otros los ven o los escuchan. Durante el día en sus negocios y trabajos son paganos. Y en la intimidad de su closet, demonios. ¿Es usted una persona así? Y si usted se dice, yo no creo, yo estoy luchando, yo me estoy esforzando, bueno, pues entonces no debería sentirse una persona hipócrita. Pastor, no es suficiente que usted intente animarnos a que no somos hipócritas. Preferiríamos saber cómo reaccionar ante esos comentarios, ante esa culpa. Es que lo que nos pone en conflicto es que sí tenemos alguna culpa, porque no somos perfectos. Elifaz se tomó de algunas de las imperfecciones de Job, las revistió de mentiras, de interpretaciones equivocadas y ¡pum!, golpeó diciéndole que era un hipócrita. Bueno, vean las cosas que Elifaz dice de Job.
No voy a ponerlas todas, nomás para que tengamos una idea de las groserías de las que lo está acusando Elifaz a Job. Dice, voy en la pantalla para que ganemos tiempo, pero está todo en el capítulo 22 y como ustedes en casa lo van a leer completo, el 21 y el 22 y el 23. Dice, sacaste prenda a tus hermanos sin causa y despojaste de sus ropas a los desnudos. En español simple, Elifaz le está diciendo a Job, usted ha sido una persona deshonesta en los negocios. Usted se ha enriquecido con la necesidad de los pobres. Versículo que sigue, 7. No diste de beber agua al cansado, ni le diste paga al hambriento. Ahora le acusa de haber sido una persona sin piedad, una persona cruel, una persona sin corazón, que jamás le dio de comer al hambriento. Siga. A las viudas enviaste vacías, y en los brazos de los huérfanos fueron quebrados. Wow. Continúe. Por tanto, hay lazos alrededor de ti y te turba espanto repentino. Oh tinieblas, para que no veas y abundancia de agua te cubre. ¿Hasta ahí llega o hay otro más? Bueno, esto es parte de todas las groserías de las que Elifaz está ahora acusando a Job. Yo aquí quiero interrumpir a Elifaz y si me permite la historia, preguntarle, ¿y por qué no le dijiste esto antes de que cayera en tan grave desgracia? Si es tu amigo, ¿por qué no viniste a tiempo a advertirle? Diciendo, Job, no está bien que hagas estas cosas. Pero para ahí, ¿y por qué Dios permitió que Job fuera una persona tan mala durante tanto tiempo? Porque por lo que yo leo, Job tuvo cuando menos 30 o 40 años de grandeza. ¿Cómo es que Dios permitió todo eso? Creo que Elifaz no va a tener respuestas que dar a mis preguntas, porque los críticos habituales nunca manejan la información correcta. Los que ahora lo están acusando a usted no tienen la información correcta. De hecho, si es su esposa la que está sugiriendo que usted viene a la iglesia porque a saber qué mujer ha encontrado acá. Usted ha empezado a venir por el ministerio deportivo 2, 3 semanas, 2, 3 meses y en su vida usted mostró interés en cosas religiosas y cada vez que va a salir le dice a su esposa, voy a la iglesia. Su esposa dice, se va a quemar ahí. Y por más que usted dice, no le cree que usted viene a la iglesia. O probablemente en la iglesia usted ha encontrado algún nuevo pecado. Esa es su creencia. ¿Sabe por qué lo está acusando? Porque los críticos habituales jamás tienen la información suficiente y correcta. Regularmente, quienes se convierten en acusadores no tienen educación o tienen envidia y maldad en el corazón. Y no se trata ahora de arremeter contra los que están acusando. Solo estoy tratando de poner las cosas en su sitio para que usted y yo sepamos cómo reaccionar. Parece que el único interés de Elifaz es que Job se sienta avergonzado. Y parece ser que el único interés de los que le acusan a usted de ser un hipócrita es que usted se sienta avergonzado. O un motivo ulterior
como poner veneno en otras personas. Quizás poner veneno en sus hijos, quizás poner veneno en su jefe, en sus compañeros de trabajo. Quizás, como esa persona ya no cabe en ese ministerio, conseguir que otros 2 o 3 se vayan con él. Bueno, allí es donde tengo que preguntarme yo, Job, ¿cómo reaccionaste ante esto? Porque estoy pensando en mis propios zapatos. Alguien me está diciendo que soy un explotador, que tengo maldad en el corazón, que he hecho crueldades con las viudas. Estoy ardiendo de cólera, Quiero responder a ese necio tal como su necedad merece. Pero como siento un poco de culpa, debido a que hay áreas de mi vida que no están satisfechas a plenitud, me pregunto, ¿algo será cierto de hipocresía en mi vida? Bueno, antes de ir al ejemplo de Job, me gustaría que todos entendiéramos lo que Hemingway en uno de sus libros se refiere a gracia bajo presión. Voy a dar 2 ilustraciones para lo que este escritor sugiere respecto a gracia bajo presión. Yo siempre he creído que es más fácil ilustrar los conceptos más que memorizarlos. Es más fácil entenderlo. Bueno, dice que alguien se acercó a Martín Lutero y le leyó una larga lista de los pecados de este. A ninguno de esos pecados Lutero puso un rostro como de ignorancia o yo no he hecho eso. Cuando terminó de mencionar la lista, de forma serena, Lutero dijo, ¿se te habrá olvidado alguno? Quien estaba acusando le dijo, sí, la verdad es que no quise mencionarlos todos. Así que continuó. Cuando terminó, Lutero dice, ahora sí, no hay más nada. He terminado, no hay más nada. Ahora, por favor, dijo Lutero, escribe sobre esa lista y en letras rojas como color sangre, escribe, la sangre de Jesucristo, su Hijo, lo limpia de todo pecado. No pudo decir más nada el que le acusaba. Porque la Biblia dice que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Esto es gracia bajo presión. Lutero estaba siendo sometido a la presión de la crítica. En lugar de reaccionar de forma grosera a gritos o de intentar defenderse, lo hizo con gracia. ¿Y qué mejor forma que decir una gran verdad como el hecho de que Jesucristo lo limpia de todos esos pecados? Bueno, ese es un ejemplo. Le daré un ejemplo bíblico ahora. David huía de Absalón, su hijo. Este le había arrebatado el trono. Con lisonjas y muchas mentiras había conquistado a un pueblo en rebelión. No todos acompañaron la revuelta. La Guardia Real, que no era poca cosa, seguía siendo fiel a David. Algunos consejeros de su gobierno y algunos hombres de fe seguían siendo fieles a David. Ellos se unieron a David y dijeron, ¿qué vamos a hacer? David dijo, vamos a huir y en silencio.
Así es que empezó la caravana. La Guardia Real no estaba feliz con la decisión de David. Ellos podían pelear y eran bastante más fuertes que esa revuelta. Estaban consejeros civiles y hombres de fe. Era una fuerza significativa para detener la revuelta. Pero David dijo: no, dejen que mi hijo haga lo que quiere hacer. Así es que empezó a huir. Cuando estaba saliendo de la ciudad, un hombre llamado Simei empezó a acusarlo de hipócrita y le gritaba y le decía groserías, le decía: asesino, ahora la sangre de tus crímenes te ha alcanzado, maldito. Y le empezó a arrojar piedras. Sus guardias cubrieron al rey. Y uno de ellos, uno de los más fuertes, su guardia real era un grupo de fuerzas especiales, temido en batalla. Uno de los mejores, llamado Abisai, lleno de rabia, se acercó al rey y le dijo: solo necesito que me des permiso y en pocos minutos tendrás la cabeza de ese perro aquí. Y David le contestó: no harás nada. Si mi propio hijo quiere mi ruina, quizá Dios le ha dicho a él que también me maldiga. No harás nada, Abisai. Wow. ¿Pueden imaginar a todos esos hombres fuertes, hombres de guerra? Sabían que David no era ningún cobarde. David era un general que peleaba con ellos. David es el hombre que mató al gigante, el único con agallas como para enfrentarlo. David no estaba huyendo porque le tuviera miedo a la revuelta. David estaba corriendo porque amaba a su hijo y sentía que esa era la consecuencia de su pecado. Así es que cuando fue acusado de hipócrita, él contestó con lo que Hemingway llama gracia bajo presión. Que aun cuando están golpeándole, sabe responder con gracia. Wow, no queda más que admirar a David, a Lutero y preguntarnos: díganos cómo se consigue esa gracia. Sí les admiramos, pero no estamos seguros de que vamos a alcanzar ese nivel. Bueno, Job nos dice ahora cómo responder con gracia. Atentos, hasta este tercer ciclo de discursos, Job no ha respondido con gracia. En realidad, Job no ha respondido bien, sino hasta este capítulo. Y creo que esto es lo que desencadena, primero, que el tercero de sus amigos ya no quiere abrir su boca. Segundo, que aparezca un cuarto amigo. Pero lo más emocionante y tercero es que Dios decida intervenir. ¿Por qué? Porque esta vez Job sí respondió con gracia bajo presión. Vean el capítulo 23. Capítulo 23, voy al verso 1. Respondió Job y dijo: hoy también hablaré con amargura. Es más grave mi llaga que mi gemido. ¿Quién me diera saber el dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su silla, expondría mi causa, llenaría mi boca de argumentos. Yo sabría lo que él me respondiese,
Y sigue. Pero voy a parar hasta ahí por cuestión tiempo. Les pregunto, por los versículos que ya leímos, ¿ante quién está hablando Job? ¿Ante quién habla Job? Hermano, está hablando con Dios, no con Elifaz. ¿Entienden de qué se trata esto? Ahora, Job ignoró a Elifaz. No le prestó mayor atención a sus mordaces comentarios. No lo interrumpió. No discutió con él. No dijo, déjame defenderme. Simple y sencillamente lo ignoró. Así es que la primera cosa que yo debo aprender cuando soy acusado de ser un hipócrita, si es que estoy luchando por honrar a Dios, lo primero es ignorar a las personas que se deleitan en juzgarme y acusarme. Sus comentarios no son ningún tipo de crítica constructiva. Sus comentarios no pretenden corregir ni consolar. Sus comentarios son para lastimar, para herir. Y la forma correcta de actuar con gracia bajo presión es ignorar sus mezquinas maquinaciones. Ellos están intentando herir. Quizás tienen motivos, quizás no los tienen, no es nuestro asunto. Simple y sencillamente, la primera lección es ignorarles. Segunda cosa, capítulo 23, verso 8. Sigue hablando Job. He aquí yo iré al oriente y no lo hallaré, al occidente y no lo percibiré. Si muestra su poder al norte no lo veré, al sur se esconderá y no lo veré, mas él conoce mi camino. Bueno, hasta ahí. Ahora, Job decidió hablar, pero su hablar esta vez no fue para contender. Su hablar fue para edificar. Lo que Job dijo es: yo no entiendo todo lo que está pasando en mi vida. Ya basta de seguir con argumentos. Ustedes dicen algo y yo les respondo. Yo con quien necesito hablar es con Dios. Voy a buscarle donde sea, y allí es donde entra en frustración, porque él dice, pero Dios no quiere hablar conmigo. Aun cuando no quiere hablar conmigo, lo seguiré buscando. Y estoy seguro, dice, que cuando Dios me responda, entonces me restaurará. Aun cuando se sentía culpable, no de las consecuencias de todo lo que estaba sufriendo. Él se sentía culpable y no sabía siquiera de qué. Tenía la fe de que Dios iba a restaurarlo. Así que la segunda cosa que yo aprendo de Job en cuanto a cómo responder con gracia bajo presión es que si finalmente voy a abrir mi boca, que sea para edificar. Si es algo que va a edificar a alguien o finalmente a mí, en buena hora. Pero de lo contrario, bien me hace ignorarlos y yo cerrar mi boca. Finalmente el verso 12, 23:12, dice: pero si él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar?
Y el versículo 10, 23:10. Mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como. Wow. Voy a explicarles qué es lo que Job está diciendo. No pasen nunca de largo que esto es poesía. Por eso hay que leerlo 2 o 3 veces. Para mi sorpresa, vi un documental esta semana de que en nuestro país sí hay minas de oro. Hay una pequeña cordillera en el oriente del país en donde se presume hay oro. Y de hecho, hay varios túneles cavados como minas. En el reportaje pasaron las minas. Yo estaba boquiabierto, jamás me imaginé que hubiese oro en este país. Y menos me imaginé que hubiese una especie de industria. Por supuesto, es algo artesanal. No sé por qué todavía lo mantienen como algo artesanal. Quizás las leyes del medio ambiente no permiten industrializar dicho recurso. No tengo ni la remota idea. Pero en el reportaje pasaron los túneles, pasaron las personas que trabajan en esas minas y también pasaron el proceso para obtener el oro. Y vaya que era una lección. Además de ser un riesgo grande, ellos filmaron el proceso en donde llegan a la piedra, por supuesto varios metros debajo de la cordillera, rompen la piedra, la ponen en pequeñas carretillas, luego la llevan fuera de la mina y empiezan a molerla. Sí usan un motor en ese molino, pero por lo que yo vi en el reportaje sigue siendo todo artesanal. Cuando ya han podido moler un poco la piedra, la ponen en el agua, ponen otro químico más para hacer que los metales se disuelvan, y después de ese largo proceso apenas logró mostrar ese reportaje 2 o 3 gotas de oro. Vaya dato interesante. Sí habían minas de oro en nuestro país, pero procesarlo es un grave riesgo y es un gran compromiso. Una gota de oro significan muchas horas de trabajo. Una de las cosas que llama la atención es que la chica que está siguiendo el reportaje, la que está hablando, está nerviosa mientras está dentro de la mina y su respiración no es armoniosa. ¿Y cómo culparla? Yo le estoy dando aplausos. Vaya que esa niña tiene valor de meterse, qué sé yo, cuántos metros bajo tierra. Yo no lo habría hecho ni en broma. Cuando está allí adentro, el operario dice: mire, hay que tener cuidado cómo se respira, porque aquí abajo no se respira oxígeno puro, está contaminado. Algunos de ellos son mezclados con un poco de azufre, y mencionó otro metal que está en el aire que lo olvido. ¿Y cómo la niña no iba a estar nerviosa? Pero todo eso se hace para que salgan 2 gotas de oro. Yo estaba leyendo este capítulo en donde Job dice: saldré como oro. Él está diciendo que cuando Dios termine de hacer su obra en él, su corazón será como oro. Que Dios está limpiando todas las impurezas de su vida. Y que aunque el proceso sea doloroso, muy lento y con mucha incertidumbre, Él va a poner toda su confianza en su Redentor.
Quizás y solo quizás las críticas que usted o yo estamos sufriendo son parte del proceso que Dios usa para quitar todas las impurezas de nuestras vidas. Quizás, aunque no nos demos cuenta, el plan de Dios es moldearnos, porque hay muchas deformaciones en nuestra alma. Así es que, para responder con gracia bajo presión, número 1, voy a ignorar esas mezquinas acusaciones. Número 2, si hablo, voy a hacerlo para edificar. Y número 3, voy a confiar en mi Dios, que Él está moldeando mi vida. Nada de esto puede suceder en aquellos que no han abierto su corazón a Jesús. Por lo que el primer paso es poner nuestra fe en Él. Vamos a orar.